Bueno, si siguen la dinámica normal de un podcast, de un video podcast de Mucho Deporte, ya saben que aparecemos después de cada partido en todas las competiciones. Intentamos ofrecer el mejor análisis de lo que ha ocurrido en el encuentro en cuestión. Pero luego es verdad que hay argumentos, hay noticias que creo que requieren de una mayor atención por nuestra parte, ¿no? Y la actualidad del Betis a nivel societario, institucional, económico, con esa ampliación de capital, por supuesto, que quedó aprobada el pasado día 25 de agosto, me parece a mí que es uno de esos temas, ¿no? Por eso esta programación especial, este podcast especial que vamos a realizar y con un objetivo muy claro, que el Bético tenga la mayor información, la mayor transparencia posible. Si quieres cambiar tu opinión, perfecto, y si no quieres cambiar tu opinión, pues eso es perfectamente igual de respetable. Pero es que además contamos con un cartel inmejorable. Yo no sé si le gusta a ellos la palabra oposición, pero qué duda cabe que son tres accionistas de absoluta relevancia dentro del panorama verde y blanco, como Francisco Galera, Rafael Salas y Joaquín Caro Ledesma. En nada vamos a empezar yo más que entrevista me gustaría decir que va a ser una charla, un debate, una conversación para intentar arrojar la mayor luz posible sobre un tema que quizás es algo árido para el aficionado, para el accionista, y que precisamente el objetivo nuestro es hacerlo todo lo contrario, hacerlo con la mayor claridad posible. Así que en nada empezarán a responder a muchas preguntas y enseguida paso a presentarles, pero vámonos, como no, con nuestros patrocinadores. Muchas gracias a todos ellos. En Grupo Promar, buscar, hallar y habitar. Llame al 954-221-058. Los nombres propios con la Casa del TPV. Conozca todos los detalles de la nueva ley antifraude. Y además experta esta empresa en rollos de papel térmico, precios imbatibles desde 0,24 euros la unidad. Y MD Comunicación, porque si lo ven, lo vendes. ¿Necesitas potenciar tu producto? Pues con MD Comunicación te irán las cosas muy bien. La empresa que te ayuda a mejorar el servicio que ofrezcas. Visita www.mdcomunicacion.es. Evidentemente no seríamos buenos periodistas si después de la charla con Francisco Galera, Paco Galera, Joaquín Caro Ledesma y Rafael Salas nos vamos a la parte también del Real Betis Balompié para recabar su opinión, ¿no? Por supuesto que esa petición será cursada, aunque no sé yo si estoy tirando la toalla antes de tiempo. Posiblemente nos encontraremos con la negativa. El trabajo de cualquier medio de comunicación quedará hecho y de eso pueden quedar perfectamente tranquilos. A mi derecha me escolta, como siempre, por si me equivoco, que por supuesto puede ocurrir, Paco Cepeda, que llevaba varias semanas pidiéndome, Paco, un podcast especial sobre la ampliación de capital del Betis. Paco, ¿por qué? Sí, especialmente a ti, porque tiendes a creer que el fútbol acaba en la portería, para adentro, para afuera, a un lado, a otro del palo. Es muy humano, muy natural, pero tú tienes un tamaño intelectual mucho más alto que eso, y me extraña a mí que no quieras conocer de verdad las cosas que terminan afectando a que el balón dé en el palo para acá, para allá, no directamente, pero sí en el ánimo de los béticos. Es que, ya lo he contado alguna vez, tengo 55 años, he visto situaciones en nuestros dos clubes parecidas, en las que ha habido un problema entre accionistas, un problema al final de consolidar un poder más allá de lo que se decía, más allá de compartir con los demás, sino al final acaparar, y sé que acaba mal, sé que acaban manifestaciones. Entonces, como creo haber aprendido y he dibujado que los momentos que se producen posteriormente se están vislumbrando ahora, pues es ahora el momento de hablar de ellos, creo yo. Y es más, si alguien no quiere ni hablar ni escuchar, apaga esto y se va a su casa y punto, ¿no? Eso siempre, eso por siempre supuesto, ahí, ¿no? porque tenemos una oferta... Ahora, lo que pasa es que luego es verdad que lo escuchan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Y gracias, y le damos las gracias porque estos videopodcasts tienen una muy buena aceptación en cuanto a visualizaciones. Pues paso ya a presentar a esta mesa de enorme nivel en el día de hoy. Don Francisco Galera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy agradecido, que especialmente a ti, Paco, por acogernos en tu casa, sí, en tu despacho, donde todos los días te bates el cobre, como se suele decir, ¿eh? Don Joaquín Caro Ledesma, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y Rafael Salas, hola Rafael, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenidos a todos, y desde ya queda abierto este vídeo podcast de Mucho Deporte, pero creo que es muy importante que ofrezcamos la foto fija, el minuto de este partido, que creo que puede tener un recorrido, no lo sé, yo no me atrevo a decir qué final tendrá. Don Joaquín, empiezo por usted, si me lo permite. ¿En qué minuto del partido estamos? ¿La Junta de Accionistas del Betis ha quedado ya impugnada?
Bueno, la última palabra la tienen nuestros abogados y con casi toda seguridad que no nos va a quedar más remedio. No es lo que nos gustaría y no es lo que quisimos en ningún momento, pero no nos han dejado otra opción en el momento que no nos han permitido asistir a la segunda convocatoria e interpretar el quórum de los accionistas del Betis de una manera errónea. Yo a mi criterio, lo que dice nuestro abogado, que bueno, que esto no sé si la palabra adecuada es hacer trampa, pero hombre, manejar esto al capricho o al antojo de algunas personas por mucho poder que tengan en el Betis, me parece que es injusto, ¿no?, para el resto de los accionistas del Betis, que las reglas sean hoy una y cuando no me conviene son otras. Ya. Explicamos a los accionistas del Betis, les recordamos que se contaba para el quórum, para la constitución de la mesa, con las acciones del Opera, y en esta ocasión no fue así. Se cambió ese criterio, ¿no? Efectivamente, incluso el perjuicio que nos ha causado a este grupo, porque yo he querido votar con mis acciones en el nombramiento de otros consejeros y con este criterio no he podido votar. O sea, mi derecho como accionista me he sentido perjudicado a la hora de poder ejercerlo en una votación de consejeros posteriores a Pablo, que es nuestro consejero, por la regla de proporcionalidad, y a la hora de votar me han dicho, no, usted no puede votar porque sus acciones ya están sometidas a la votación de Pablo, un consejero que ha nombrado usted. Entonces, si realmente el quórum, las acciones del Betis son 117.000, nosotros podíamos haber nombrado 2 consejeros, no uno, y se nos ha limitado a uno. Y hombre, yo creo que una manera de... Hombre, yo creo que, y me gustaría que las formas y el fondo de todo esto fuera como algunas veces nos piden a nosotros. Oye, guardar las formas, oye, que no estás informado, oye, que el fondo de esto no es... Porque, no, hombre, informaros bien, las formas también, y hombre, que aparezca un informe de un catedrático que no se da el nombre y que ese informe a los accionistas, a todos los accionistas, no se nos aporte, hombre, me parece muy fuerte. Ya. Esto es un lío judicial considerable, Francisco, Paco. A ver, se impugna la Junta, pero hablamos de un proceso, la suscripción de acciones, ¿de cuánto? ¿2-3 meses puede ser, aproximadamente? Sí, bueno, depende de las rondas en que se sustancie, pero es previsible que los accionistas... Pégate un poquito el micro, Francisco, por favor. Es previsible que los accionistas minoritarios pues no acudan, porque no encontrarán motivo ni función a ello, ya que la justificación que se ha dado a la ampliación de capital no satisface a nadie, no parece justificado y más bien parece responder a un intento de eliminar precisamente las participaciones de los minoritarios incomodantes y procurar ya aquilatar una mayoría suficiente para no tener que volver a llamar nunca más a los accionistas. Entonces, en esa situación nos vemos y el procedimiento que haya que entablar, ese procedimiento de ampliación de capital, las sucesivas rondas, dependerá de los que vayan a la primera, porque serán los que puedan concurrir a segunda, tercera y esa última maravillosa que se ha diseñado para que entren accionistas, nuevos accionistas, con designación a dedo por el actual Consejo. Lo que quiero decir, se puede montar tal lío que habrá que pedir unas cautelares, ¿no? Porque si tú vas a la ampliación de capital, esto empieza, ¿no? Empieza y ahora resulta que dice la justicia, no se hizo la cosa en condiciones. El dinero para acá, ¿cómo se hace eso? ¿Hay que pedir unas cautelares? Las cautelares no son indispensables, son complejas, son difíciles de adoptar en un proceso como este porque causan un daño si realmente la ampliación de capital fuera correcta y no tienen trascendencia desde el punto de vista práctico porque en lo que sí va a terminar una impugnación con una posible nulidad de la ampliación de capitales es la obligación de devolver las aportaciones que se hayan realizado. Eso es un drama para todos, sobre todo en una entidad cuya gestión o gobierno, independientemente de las últimas operaciones económicas que parecen bastante interesantes, pero que en los últimos 4 años ha perdido más de 85 millones de euros. Ya. Rafael, posiblemente el Betis sea el ejemplo del libro de vivir por encima de sus posibilidades, ¿no? Es decir, con resultados deportivos, esto también hay que decirlo, porque la situación deportiva del equipo es muy buena, histórica, diría yo, ¿no? Porque no se ha clasificado tantas veces de manera consecutiva para Europa. Pero ese es el diagnóstico, creo yo, que tenéis todos en la cabeza, ¿no? Vivir muy por encima de lo que una entidad, una sociedad puede pagar, ¿no? Hombre, es algo que nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo y es el hecho de que al final tenemos la impresión de que hemos pagado entre todos los accionistas béticos un gran máster de gestión deportiva.
Cuando Ángel y Josemi llegaron aquí al club, se hablaba de que, hombre, no sabían mucho de fútbol o del Betis, pero eran unos magníficos gestores, eran unas personas que económicamente manejaban muy bien las compañías. Hoy parece ser que es al revés. Ahora son magníficos gestores deportivos, porque mire usted, deportivamente vamos muy bien. Yo creo que la mejor gestión que han hecho desde que llegaron al Betis ha sido traer a Pellegrini, bueno, y traer a don Lorenzo, que lo trajeron cuando yo me presenté a aquella candidatura. Y ahora es al contrario, parece ser que deportivamente están muy preparados y están muy bien, porque, insisto, creo que tenemos ahí al ingeniero, que es el que ha puesto orden y el que dirige el barco deportivamente, y económicamente vivimos muy por encima de nuestras posibilidades. Es decir, cuando uno analiza los presupuestos del club, uno ve que cada año los gastos corrientes, los gastos ordinarios, los que nos gastamos todos cuando hacemos el presupuesto de nuestra casa y decimos cuánto nos cuesta vivir, está muy por encima de nuestros ingresos ordinarios. Yo cuánto gano en nómina, o si yo tengo una nómina de X miles, yo voy a vivir con estos X miles. No, yo no voy a vivir con estos X miles. Yo voy a vivir por encima de esas posibilidades y voy a decir que cada año voy a ir vendiendo activos, ingresos extraordinarios que cuadran mi presupuesto. ¿Qué ocurre? Cuando aparece un año y no hay ingresos extraordinarios, al segundo tampoco, al tercero tampoco, resulta que usted lleva 85 millones de pérdidas. Pero es que usted no debería de haber cuadrado los presupuestos de esta manera. En el caso de una entidad deportiva, hemos puesto el caso de una familia, esto es cuestión de un equilibrio. Siempre, como todo en la vida, es cuestión de un equilibrio. Yo no digo que usted sea perfecto en ingresos ordinarios menos gastos ordinarios. A lo mejor en determinados momentos de una competición deportiva, de una situación empresarial, usted debe de hacer una apuesta. Hay que estirar un poquito más. Yo no puedo continuamente negociar unas fichas que están por encima de mis posibilidades, porque además me crea unas tensiones en el vestuario, que insisto, entiendo que don Manuel Pellegrini las tiene muy controladas. Se crean unas tensiones a nivel de vestuario, se crean unas tensiones a nivel interno, que al final, y como bien ha dicho Paco, cuando la pelotita empiece caprichosamente a no querer entrar, esto se derrumba porque tiene los pies de barro. Ya, si os acusa podéis entrar todo, si lo creéis oportuno en la conversación. Ahora le doy paso a Paco Cepeda. Se os acusa, entendedme la palabra, ¿no? De criticar, pero de no ofrecer soluciones. Francisco, ¿qué dices a eso? ¿Hay solución a la ampliación de capital? O mejor dicho, ¿hay alternativas a la ampliación de capital? Bueno, pues ya lo he dicho en otras ocasiones. Es que, por supuesto, que no solo hay soluciones, pero es que además no nos corresponde plantearlas a nosotros. O sea, la realidad es que un buen gobierno, una buena administración, tenía que haber planteado el problema sobre la mesa, haberlo hecho de forma transparente, con información ilimitada para los accionistas, para que pudieran comprender la situación y por qué hemos llegado a ella, y plantear todas esas soluciones. Oye, el propio informe habla de que el deterioro de los fondos propios, que llegó a ser de 70 a 73 millones de euros, ha sido mitigado por los créditos participativos de CVC. Pues como queda todavía por desembolsar crédito participativo de CVC, podría ser una solución. Es decir, no estamos en esta situación económica que nos lleva a la ampliación de capital repentinamente. Pero CVC no va a infraestructuras, porque igual te dicen, no, CVC no puedes utilizarlo en esto. El destino de los fondos es una cosa y su contabilidad es otra. La aplicación contable de los fondos de CVC están a la altura de los fondos propios. Ajá. Por tanto, sirven para mitigar la situación de desequilibrio patrimonial, que es lo que nos lleva a una ampliación de capital técnica, ¿vale? O sea, para resolver el problema del desequilibrio económico. Esto es información que no llega bien a los accionistas. Entonces, esa es una alternativa. Otras alternativas, pues mira, se ha producido de forma natural. Se ha producido la venta de un futbolista, no sé si con las consecuencias o no, o si hay recambio posible por el mismo importe o de una forma más económica que permita generar un resultado económico que permita mitigar la situación de desequilibrio. Al vender a Luis Felipe, pues se hablan ya de plusvalías relevantes, 22, 23, 25 millones de euros, no lo sé. O sea, hay muchas más alternativas. Hay créditos participativos, se podría haber planteado una situación de nuevos créditos participativos. Con 43 millones aproximadamente, que es la ampliación de capital, ¿el problema del Betis se soluciona? ¿Queda ya el problema del Betis solucionado? ¿O por lo menos se estabiliza? Yo
Yo quería un momento antes de entrar en esta otra pregunta y un poco ahondando en lo que ha dicho Paco y lo que has comentado o has preguntado tú. Se nos acusa de que en determinados foros no proponemos alternativas. Antes empezamos hablando diciendo, bueno, no sé si llamaros oposición o no. Vamos a ver, cuando nosotros, hemos estado reunidos en varias ocasiones con la actual directiva, con anterioridad, bastante anterioridad a esto, a lo que estamos viviendo hoy, siempre hemos dejado trabajar. Nosotros se nos pedía, por favor, las opiniones dentro de la casa y vamos a intentar, siempre no habrá habido una oposición cuando nadie nos puede decir, oye, ustedes son, siempre habrá quien lo diga, ¿no?, unos desestabilizadores porque ustedes están continuamente saliendo cada vez que ven una oportunidad. No es cierto. Nosotros hemos salido cuando hemos visto que económicamente la situación era desastrosa, año diciembre del 2020, cuando vimos que se perdieron los primeros 36 millones de euros, dijimos, señores, viene una ampliación de capital, no queremos esa ampliación de capital, los accionistas del Betis queremos seguir siendo todos los accionistas sin tener que aportar dinero, pero jamás hemos sido oposición. Es que no se nos puede llamar oposición, pero porque no lo hemos querido hacer, porque entendíamos que era lo mejor para el club, entendíamos que era lo que mejor le venía al club. Ahora nos piden o nos pueden pedir alternativas. Yo siempre digo lo mismo, las alternativas, los señores que están en el gobierno son los que tienen que explicar por qué han llegado a una conclusión de que la ampliación de capital es la mejor opción. Oiga, hemos analizado esta alternativa, esta y esta, y la mejor opción es la ampliación de capital por esto. A mí, al señor Cargo, al señor Galera o a cualquier accionista, lo único que me han presentado por delante es una solicitud de Junta General donde se va a proceder a la ampliación de capital por importe de 43 millones de euros, y ahora vamos a la pregunta que tú has hecho, perdona, y sin dar ninguna explicación de por qué son 43, de por qué es una ampliación y no un préstamo participativo, por ejemplo, como está diciendo Paco, porque el préstamo participativo es una solución. O sea, si los señores Aro, Catalán o cualquiera del Consejo se va a endeudar para comprar acciones, que es muy loable y muy posible, oiga, en vez de endeudarse usted, déle usted el préstamo al Betis, préstamo participativo al Real Betis Balompié. ¿Y qué ocurre con eso? Que equilibramos nuestros fondos propios. ¿Que el importe son 43 o son 70? Yo no lo sé. Pero es que no lo podemos saber ninguno de los que estamos aquí. Pero no se aumenta, Rafael, el poder accionarial, ¿no?, en ese caso, ¿no? Claro, evidentemente no hay un poder accionarial. Luego se mantendrían en la situación en la que están hoy. Exactamente. Entonces, Joaquín, ¿usted sospecha que tienen otro interés, que pretenden en este momento de bonanza deportiva apoderarse del Betis, quedarse con el Betis? ¿Esa es su sospecha, Joaquín? Hombre, decir exactamente eso hay que tener pruebas. No podemos decir eso porque no tenemos pruebas. Lo que sí es verdad es que pedirnos a los accionistas en este momento esta cantidad de dinero con un soporte de datos y de información y de participación tan escasa como es la que nosotros tenemos, me parece que para mí me parece que es un atropello, por lo menos en mi caso. En mi caso, yo puedo hablar de mí. Yo aterricé en el Betis cuando se atomizaron las acciones, llegué para apoyar la directiva actual, puse un dinero, compré, creo que fui de los que más acciones compré en aquel momento. El año pasado, cuando tocó que no se podían inscribir a los futbolistas y estábamos un poco con la desesperación de que se estaban mal vendiendo, llamé a la dirección actual y le dije que le apoyaba en lo que hiciera falta para que no se mal vendieran los futbolistas. Y después, a continuación, nos han ignorado y ahora nos piden que aportemos 4 o 5 millones para que lo gestionen las mismas personas y que sin ninguna explicación, solo la única explicación del COVID, que yo no me la creo, porque no hay datos que me demuestren eso. El COVID no. No me demuestra ningún dato que a mí me hayan aportado y que se haya publicado que los problemas del Betis sean del COVID. Hubo un año muy duro en el COVID, eso sí, porque se perdió el ticketing. Lo tuvimos todas las empresas y todos los clubes de fútbol han seguido adelante sin necesidad de ampliación de capital. Un club de fútbol, ¿cuál podemos nombrar en este momento que haya hecho ampliación de capital? Y todos han pasado el COVID. Podemos hablar de que el riesgo hay que controlarlo, y como bien yo creo que le he escuchado a Ángel Aro, si no me estoy equivocando, que él ha dicho que el problema del Betis era que los ingresos extraordinarios le habían fallado, que no habían obtenido ingresos por el traspaso de futbolistas porque las ofertas que habían llegado al Betis no eran aceptables. Pongámosle el nombre a las cosas.
Y a partir de aquí, si nosotros somos béticos que estamos dispuestos a ayudar al Betis, sin ninguna duda, siempre hemos estado, yo creo que todos. Ahora, en otras condiciones. Y hombre, lo de la oposición a nosotros, que nos llamen oposición cuando nosotros lo único que hemos hecho es poner dinero, pues no sé si eso es oposición Sí, por eso, o es por eso, aportación. claro, por eso pero yo decía llamen al principio, aportación. digo, no sé si os que nos convence cambien la el palabra, nombre, ¿no? que diga Ya. los aportadores. Paco, en vez de los Paco. opositores. Nosotros somos oposición a la ampliación de capital y a esta forma de gestión. Eso sin duda. Una forma de gestión desconsiderada, porque yo sí lo que sí creo es en el cumplimiento de los compromisos. Y los presupuestos son los verdaderos compromisos de los administradores de una compañía cualquiera, y debería ser el Betis también. Pero parece que aquí la memoria, no sé por qué, no puntúa de la misma forma que en el resto de ámbitos de la vida. O sea, el compromiso ante aquella ampliación de capital del año 2018, el 2017, perdón, el Bético no tendría que poner absolutamente nada más. El Betis era de los béticos, nadie tendría que venir poniendo nada, porque el Betis ya tenía una masa social espectacular, y sobre todo porque si comprueban los datos, los ingresos ordinarios no han parado de crecer desde entonces. Han sido exponencialmente el máximo compromiso de los abonados, de los aficionados, de todo, en todas las ramas económicas del Betis, a excepción de los ingresos extraordinarios, las ventas de futbolistas y los juegos de compras y ventas y de gastos añadidos, pues todo lo demás ha ido en positivo. Entonces, no hay ningún motivo que justifique esta ampliación de capital que no sea la dilución del accionista minoritario. Paco Sepeda, preguntas, adelante. Pues sí, tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Es mentirosillo porque en realidad estoy muy de acuerdo con ellos en casi todo su explicación y en el fondo. Yo, en el sentido de que ha hablado Joaquín, yo no sospecho. Yo estoy convencido de que se van a quedar con el Betis. Otra cosa es que eso sea bueno, malo, regular, que eso no lo sé. Lo que sí sé es que dicen que no se lo quieren quedar, pero se lo van a quedar. Eso sí que lo tengo claro. Y creo que en este punto es importante que ellos nos ayuden a entender quién le ofreció a quién una cosa determinada, porque cuando hablo con ellos, con algunos de ellos, me espetan que el interés de los tres principales accionistas que tenemos aquí, hoy reunidos, es, entre otras cosas, tener ese derecho de arrastre que al menos le garantice que su inversión no va a ser lapidada, que podría ser, ¿eh? ¿Qué es eso de derecho de arrastre? Bueno, pues es una palabra un poco complicada, pero que va a entender fácilmente nuestro oyente, ¿no? Si es que soy capaz yo de explicarla, ¿no? Imaginemos que somos accionistas minoritarios en cualquier empresa que nuestro oyente sea participado y tiene un accionista mayoritario importante que a la hora de la venta de esa empresa te asegura a ti, minoritario, que las mismas condiciones en las que vaya él a una futura venta te agrupa a ti. Es decir, no te va a dejar tirado, que habría opción. Las personas con poca categoría son capaces de hacerlo. Es decir, son capaces de decir, yo tengo un 51%, vendo la empresa y tú te las apañas. Que un 49 contra un 51, en muchos casos es casi la nada, ¿no? Bueno, pues el derecho de arrastre te ayuda a efectivamente ir en las condiciones del mayoritario. Eso, que es importante, claro que es importante, a la hora de estar en una sociedad, tener ese derecho o no. La parte de Aro y Catalán dice que la han solicitado ellos, y yo, por lo que he hablado con ellos, me consta que ha partido del club para intentar acercarlos a ese acuerdo increíble en el que ellos dominan a todos los accionistas, y que dura hasta el 2031, creo. Bueno, sería un buen momento para, al menos, vuestra postura, dejar claro de quién partió y de quién no partió. Bueno, si queréis, mira, hay que irse un poquito más atrás en el tiempo, porque esto parte en la Junta del 2020. En la Junta del 2020 hicimos bastante ruido, lo único que defendíamos era que la gestión era incorrecta y que era inasumible y que no podía ser. A final de la temporada 2020-21, en junio del 2021, se acercan a nosotros solicitando que haya entendimiento. Árnica. Exacto. Entendimiento porque realmente los resultados deportivos no habían sido buenos y ya se sabía que se cerraba el ejercicio 2020-21 con una pérdida de 36,5 millones de euros. Y si por unas cuentas que estábamos debatiendo en junio del 2020 de 1 millón de euros positivos, que luego por reformulación de cuentas acabó en 6 negativos, habíamos montado la que habíamos montado, pues por 36,5 millones lo que había es pánico. Entonces,
se nos pidió, oye, por la estabilidad del Betis, por darle una oportunidad, por tirar para adelante, que llegásemos a un entendimiento, y lo que íbamos pidiendo era compromisos de gestión económica. Y se nos puso sobre la mesa el compromiso de que se acababa el proyecto ABA, desterrado para siempre. No existía el proyecto ABA y había un proyecto inclusivo de todas las sensibilidades, de las participaciones más relevantes que tuvieran algo que opinar o que decir, para que estuvieran de acuerdo con unas fórmulas de gestión y de administración que garantizasen la viabilidad de la entidad y que no llegábamos a una ampliación de capital. Es decir, los que estamos aquí sentados defendíamos que no hubiera nunca ampliación de capital y estábamos dispuestos a trabajar cualquier fórmula para que no la hubiese. En el caso de que la hubiese, en mi opinión, o que no hubiera más remedio que acudir a ella, pues si estás vendiendo resultados positivos de futuro, hágalo sin coste para el accionista, que eso es posible, con cargo a los retornos. Acuda usted a créditos participativos con devolución posterior a cargo de los resultados, con remuneración de la participación. Muchas fórmulas para ello. Dentro de ese escenario, nosotros lo que pedíamos era una serie de compromisos de gestión económica. Y ellos lo que pedían es la unidad de decisión para cuestiones de poca importancia, como cese, nombramiento de consejero, aprobación de las cuentas generales, la aplicación de resultados, la gestión y, sobre todo, las modificaciones estatutarias, ampliaciones y disminuciones de capital. Entonces, comprenderá que eso y todo es lo mismo. Más cosas, Paco, para... No, sí, quería ampliar, porque en este caso, Paco, insisto en la pregunta. Ese derecho de arrastre que estaba en ese marco de acuerdo, ¿quién lo plantea? No hay derecho de arrastre en el marco de acuerdo. Lo que hay es que ellos insisten en una ampliación de capital. Nosotros insistimos en pautas y compromisos de gestión económica. Ellos no quieren gestión económica y pedíamos garantías de cumplimiento. O sea, si usted nos lleva a una unidad de decisión para fórmulas muy relevantes, si usted cumple con todo esto, no vamos a una ampliación de capital y queremos garantías de cumplimiento. Entre las garantías de cumplimiento, ellos ofrecían el derecho de acompañamiento que firmaron otros accionistas, que lo que quiere decir es que cuando ellos vendan, tenemos derecho a acompañarles. Eso era poco relevante para nosotros y evidentemente no podíamos pasar por algo así. Sin compromiso de gestión económica no era posible. Derechos de arrastre, de acompañamiento, todo lo que usted quiera poner encima de la mesa son garantías de cumplimiento relativas, porque no se deseaban pautas económicas. Y todo eso nos llevaría a ampliaciones de capital y a venta posterior. Ya. Paco, tú fuiste muy contundente, recuerdo una intervención tuya en Radio Sevilla, dejaste caer la posibilidad de una acción social de responsabilidad civil. ¿Eso es posible por esta gestión? Bueno, yo lo que quiero decir es que yo no descarto ninguna responsabilidad ni el ejercicio de ninguna acción legal. Todas están en fase de estudio. Una que parece que ya hemos concluido prácticamente el estudio y que se va a impugnar en marcha en breve, es la impugnación de la... Pero como nosotros, por lo que salimos en el 2020 a la palestra fue por una mala gestión económica, la gestión económica se puede depurar. Esto fue en el 2020. 3 ejercicios después se produjeron 3 años en pérdida con el mismo modus operandi en la gestión de la entidad, irresponsable. Entonces, eso admite depurar responsabilidades por daño. Se ha pasado de +7, ¿no, Joaquín? +7 a -80, ¿no? Más o menos, ¿no? La cuenta un poco gruesa, ¿no? Para no marear mucho a la gente, ¿no? Aproximadamente una pérdida de unos 80 millones. En el 2017 creo que había en fondos propios positivos de 6 millones de euros y ahora estamos en 43 por el efecto del crédito participativo. Hago partícipe a Joaquín y a Rafael por poner un ejemplo que quizá a los que nos perdamos o los que se pierdan en todo este componente explicativo que tiene que ver con los societarios es, ¿ustedes creéis que lo que se ha hecho con Luis Felipe está bien hecho? Eso es lo que hace una sociedad cuando quiere equilibrar entre lo deportivo y lo económico. ¿Puede ser ese la razón que no se ha hecho anteriormente, que se ha apostado todo al rojo, pues en este caso todo al verde, para tener una posición social de dirigente ganador y se ha tirado con la pólvora que no era suya? Yo creo que el tema nosotros no somos expertos en esta toma de decisiones. Los que han hecho el máster están allí. Nosotros nos lo han pagado, ¿no? Nosotros no podemos decidir aquí. Bueno, sí, pero 85 millones ha costado, ¿eh? Pero Paco, falta información. Pero Joaquín, Paco ha tirado una pregunta que yo creo que podemos hacerla un poquito más directa. ¿Luis Felipe está bien vendido? Porque sois accionistas relevantes de la entidad, ¿eh? Yo desde el punto de vista es que... Como el experto para mí es Lorenzo Serra Ferrer, a mí me ha dicho que todo tiene que ser objeto de una planificación. Tenemos que planificar las temporadas, pues con la cantera, con los jóvenes, con los veteranos, y tiene que estar todo planificado. A partir de aquí,
Oye, pues el equipo tiene que estar compensado y tiene que estar a gusto del entrenador, que es el que decide. Yo, a partir de ahí, hay ciertos detalles que a nosotros se nos escapa, que son las conversaciones del ingeniero con el presidente o con los que deciden, y no sabemos las razones de a fondo por qué ha ocurrido esto. Yo quiero, andando un poco en el tema. A la pregunta más directa esa, económicamente, indudablemente la operación es magnífica. Una gran oferta, ¿eh? Es magnífica para el Real Betis Balompié y magnífica operación. Oye, no vamos a criticar que esto está mal hecho económicamente hablando. Un futbolista que viene gratis hace un año y se vende en 22 millones, dejando en caja 22 millones, evidentemente es una gran operación económica. Deportivamente, parece ser que el ingeniero dijo que era una irresponsabilidad. Por eso ahí viene lo que muy bien dice Joaquín. Habrá que ver la planificación deportiva y, como siempre digo, el equilibrio. Pongámoslo en una balanza. ¿Qué le puede costar al Betis haber renunciado deportivamente con Luis Felipe? Pero esa balanza ahora mismo lo que ocurre es que está tan sumamente descompensada con el tema económico, que es que el tema económico puede más. Entonces yo diría, pues claro que está bien hecho. Venta, en 22 millones. Claro, que está hecho. Y sobre todo... Desde el punto de vista técnico es correcta la operación. O sea, la situación económica del Betis, que se nos ha puesto por delante, porque no la conocemos en profundidad, exige aprovechar una oportunidad como esta, por supuesto. Ahora, eso no impide que no tengas cubierta la plaza de Luis Felipe como corresponde. Claro. Hay que fortalecer ese centro de la defensa. No sé si ahora, más adelante, mercado de enero, en fin, ya veremos con esto, ¿no? Yo creo, Paco, ahora te doy paso. No sé si percibís esto en la calle, ¿no? Creo que el aficionado está un poco, no desorientado, el bético sabe perfectamente lo que pasa, ¿no? Pero sí es un poco alucinante, ¿no? Es un club que tiene dificultades para inscribir a los jugadores, pero los termina inscribiendo. Ciudad deportiva nueva, impresionante. Campo nuevo, impresionante. El equipo gana y se está en una situación económica, bueno, yo creo que ya podemos decir contra la pared. ¿Esto cómo se hace, Rafael? ¿Cómo se está en esta situación teniendo tan malísimos números económicos? Para mí se hace por una malísima gestión económica. Y tú me dices, ¿por qué lo consigue? Vamos a ver, el Betis, primero el potencial del Betis no lo podemos descubrir nosotros ni los béticos, eso es una realidad. La falta de inscripción de los futbolistas es consecuencia del límite salarial de la liga. Cuando usted hace una malísima gestión en lo que es la negociación de salarios, condiciones, de fichas y demás con los futbolistas, pues entre otras cosas, aparte de crear esas tensiones que hemos hablado antes en vestuario, usted lo que va a hacer es que llega un momento en que la liga le dice hasta aquí, mire usted, ya no puede usted gastar más. Entonces, si usted quiere gastar más, o ponga usted el dinero o provoque la ampliación de capital, que es lo que han hecho. Pero ¿y el pedazo de estadio que se ha presentado en el ayuntamiento? Eso se llama CVC. Vamos a ver, tanto la ciudad deportiva como el estadio viene de la mano de CVC, ¿vale? CVC, como todos sabemos, es el fondo que la Liga ha puesto, ya le ha dado entrada en juego, y el 70%, creo recordar de memoria, que de la cantidad que al Betis le corresponde de CVC tiene que ir a mejora de instalaciones. Vaya usted, pues yo hago la ciudad deportiva, que me parece estupendo, porque además la cantera creo que le va a venir estupendamente bien, esa ciudad deportiva, y ese estadio. Con respecto al estadio, a mí sí me gustaría señalar que lo que aparece ahora mismo en prensa y en los periódicos, señores, eso es un dibujo, vamos a llamarlo por su nombre. Ahí no hay proyecto, porque no lo hay. Y yo estoy encantado de que tengamos un estadio magnífico, donde quepamos todavía más, donde ya no haya lista de espera, donde tengamos un día del Betis, como se dice que vamos a pasar. Pero fue el alcalde, Rafael, el alcalde, ayuntamiento... Sí, pero que es que yo he hablado con el alcalde. Mire usted, eso es un dibujo que ha sido adjudicado a una determinada oficina de arquitectos, ¿vale? Ahora se tiene que redactar un proyecto. Pero ese proyecto previamente necesita una redacción urbanística. Es decir, el terreno donde recae el estadio, parte del estadio, todavía hoy es de titularidad pública. Existía un convenio en el año 2005 que fue anulado por el propio ayuntamiento, ¿vale? Y fue a instancia, entre otros, de algunas de las personas que estamos sentados en esta mesa. Porque aquello era un fraude, porque no servía a los intereses del Betis, sino a otros intereses. Pero eso fue agua pasada. Ahora mismo la titularidad de ese suelo es pública. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, instrumentos de planeamiento urbanístico para convertir ese suelo en titularidad del Real Betis Balompié para que pueda desarrollar esa parcela, ¿vale? ¿Eso cuánto tiempo va a llevar? Yo no lo sé. Yo no soy ningún experto urbanístico.
pero sé que eso lleva una exposición al público, sé que eso lleva una... ya han anunciado asociaciones de vecinos que se oponen. Insisto, que yo quiero el estadio, señores, que yo no estoy diciendo que no lo quiera. El estadio le viene al Real Betis estupendamente bien. Y sí, además pero que lleva otro proceso, ¿no? Pero, hombre, lo que no se puede vender es que el estadio va a estar hecho en 2 años, porque es que yo creo que de planeamiento urbanístico, por lo que hemos preguntado, entre 1 año o año y medio no hay quien se lo quite. ¿Y cuánto va a costar ese estadio? Ángel ahora ha dicho que 80 millones de euros. ¿80 millones de euros cuesta hacer un campo, Joaquín? Usted que es un grandísimo empresario y maneja todo tipo de costes. Eso no es fácil saberlo. Eso no. Lo que sí es verdad que si el dinero no está, a ver de dónde sale el dinero. A mí me ha sorprendido mucho mi director, porque yo lo he visto en la feria él, y yo he visto mucha gente que parecía una cosa y era otra, ¿eh? Sí, yo he visto mucha gente. Hombre, ahí. eso es una cualidad de esta ciudad. Exactamente. Es una cualidad muy importante. Yo Hombre, te he visto a ti en coche de caballo, un buen traje, y luego he mirado la nómina y te he visto canino. Es cierto. En este caso era absolutamente cierto. Por eso yo pregunto, ¿no? Digo, ¿qué pasa con el campo, no? Pero lo verdaderamente tendencioso es que se presenta 4 días antes de la Junta General que va a aprobar una ampliación de capital, dando la sensación de que la ampliación de capital guarda algún tipo de relación con ello, cuando hay fondos de CVC para ello y cuando además se nos viene dicho que va a producir unos ingresos extras de cerca de entre 15 y 18 millones de euros. Por tanto, el estadio se va a pagar solo, ¿no? En 4 o 5 años lo tenemos pagado, ¿no? Entonces, nada que ver con la ampliación de capital. Parece lógico presentar a escasos días de una ampliación de capital, que es una medida que afecta y menoscaba el patrimonio de los accionistas, un dibujo de un estadio por una adjudicación de un concurso de ideas a distintos estudios de arquitectura. Sí, fue muy táctico, ¿no? El momento, evidentemente, ¿no? Es confuso. Lo de no asistir a la junta de vosotros también fue táctico, entiendo, ¿no? La verdad es que yo esa yo no la vi venir, la verdad, no me lo esperaba. Ni siquiera nosotros. La realidad es que en respuesta a una solicitud de información que realizó Joaquín y su empresa por su parte y nosotros por la nuestra, se nos respondió con muy poquito tiempo de antelación a la Junta. Estábamos, igual que hoy, en el despacho de abogados y cuando llegaba la hora de la Junta no habíamos terminado analizando las respuestas que nos habían dado. Y dijimos, oye, imposible, porque tenemos que hacer ampliación de solicitud de información y, por tanto, pues ya iremos mañana a la segunda convocatoria. Sabíamos que no daban los números. ¿Y por qué no fueron a la segunda convocatoria? Porque ahí ya se reduce el quórum, ¿no? Ahí sí hubieran tenido una... No, porque no fueron Aro y Catalán a esa No, las decidieron celebrarla en primera, Exacto. soslayando y menoscabando nuestros derechos, porque pero las reglas de juego... Tengo entendido, perdona Paco, que en segunda convocatoria ya el quórum no es del 50%, creo que baja ese porcentaje, ¿no? Me parece, tengo entendido, ¿no? Sí, Entonces, correcto. ¿por qué no lo hicieron en segunda convocatoria? Porque ahí al final yo creo que hubiera sido más... El partido sí que lo hubieran cerrado y no ahora que vamos a verlo. Según ellos tienen un informe de un catedrático que nadie conoce, nadie sabe, que dice que el Betis lo venía haciendo mal y que ahora lo tiene que hacer bien. Ya. Eso es lo que dicen ellos, yo no lo sé. Ya. Y en esa situación ahora mismo que queda, que bueno, a mí al menos me parece claro que estáis bastante decididos a impugnar, ¿os debilita ir a la ampliación de capital si alguno lo decidís de forma o colectiva o individual? No sé cómo os vais a organizar en ese sentido. Me parece que es una decisión seguramente individual, ¿no? La de ir o no ir a la ampliación de capital para intentar conservar la proporcionalidad o no con ello. ¿Os debilita en caso de que impugnéis ir a ella o no? No es una situación... Yo creo que es indiferente, ¿no? Verás que depende de los acontecimientos, pues iremos decidiendo en cada momento. Si se impugna y no se realiza la ampliación, pues no hay nada que decidir. Si se impugna y la ampliación sigue en adelante, pues será algo que tendremos que decidir. Suele ser una situación muy complicada porque, vuelvo a decir, se trata de aportar un capital de nuestra familia, para que unas señores que no nos han demostrado que su experiencia en la gestión del dinero no es lo suyo, porque han perdido 80 millones, que le aportemos el dinero de nuestra familia. Eso es lo que nos están pidiendo. Sí, es duro. Y que encima nos callemos y que no digamos nada porque guardemos la forma. Oye, las formas las estamos guardando, pero nuestros abogados van a defender nuestros intereses. La verdad es que ese argumento es aplastante. Lo es. En fin. Y además sin tener la culpa, Rafael, es la pandemia. Es que ha puesto de una manera perfectamente explicada, lo ha dicho Joaquín Caro Ledesma, pero es que eso yo aquí... Sí, yo que he hablado... Me deja desarmado. Que he hablado menos con Rafael a nivel, digamos, de entrevista, he hablado... Con ellos dos, yo entiendo que es que te duele el estómago. Te duele el estómago. Está la condición de bético, incuestionable, y está la de saber
que te están metiendo la mano en la cartera, incuestionablemente también. Y esa doble manera de tener que encajar las cosas es bastante duro, porque además en el fútbol ocurre una cosa que ellos no tienen por qué entrar ahí, pero yo ahí me mojo, que es que el que está dentro se autofinancia. Es que Ramón Alarcón tiene más dinero que antes, entonces puede comprar más acciones. Es una cuestión que no desvelo nada, ¿no? Si va la impresión de capital, gana su dinero y compra acciones del Betis. Si va la impresión de capital hacia adelante, ¿el Betis está abocado a caer en manos de un fondo extranjero o a que aparezca capital extranjero? ¿O eso es ahora mismo difícil de...? Porque yo no sé si se pondrá, no sé el dinero que maneja cada uno, ¿no? En el momento en que algunos accionistas tengan que recurrir a financiación, ya están en manos de financieros. Esa es la realidad. Entonces, si hablamos de estos importes, impedimos que los accionistas minoritarios y los que tienen algunos paquetes relevantes, pues si con esta forma de gestionar, que no hay nunca retorno de la inversión, porque en cualquier otra empresa tú te planteas invertir o acudir a una ampliación de capital que tiene un retorno. Claro. O sea, el resultado. Y una cuestión que os hago también a los tres partícipes. Venga, recta final, Paco, llega, vámonos. ¿Vais a proponer al consejero que hay, que defiende los intereses? En este caso estáis los tres representados por el mismo consejero. ¿Le vais a dar de algún modo una directriz de, no sé si decir la palabra, agresividad a la hora de pedir al menos información y de estar encima de la cosa, o realmente que es imposible, que no se la dan? Yo, si queréis, contesto yo un poco. Primero, el perfil del consejero Pablo Martín, que es un experto financiero y con una perito forense, ha intervenido en innumerables procedimientos judiciales, económicos, y entiende muy bien la materia económica. El perfil de Pablo simplemente es de corrección, de que las cosas se hagan bien y de no callarse cuando ver que las cosas no se hacen mal. No es agresivo y va a seguir sin serlo. Es decir, aunque nosotros le pudiéramos pedir, primero Pablo tiene su propio criterio y su propia forma de ser, y además él es un magnífico profesional que yo, las intervenciones que he podido leer en alguna ocasión que ha hecho él, me han parecido magníficas, sin faltar el respeto, sin faltar en educación, pero diciendo las verdades del barquero. Cuando a él le preguntaron cuál es la alternativa, señores, cambiemos el modelo de gestión, que no se puede seguir con este modelo de gestión. Eso es muy fácil decirlo, Pues mire usted, si es muy fácil decirlo, a lo mejor es que lo que hay que cambiar es la directiva, porque si el modelo de gestión ustedes no quieren cambiarlo, a lo mejor lo que tenemos que cambiar es la Junta Directiva o el Consejo de Administración, que quieren ustedes que le diga. Entonces no le vamos a dar esa directriz porque él no la permitiría tampoco, pero que creo que tampoco es necesario. Si lo que es necesario es seguir diciendo lo que hay que decir. Claro. Cuando me refiero a agresividad, me refiero a esos momentos en los que todos habéis identificado como callaros, reteneros, digamos que ponerlo más en valor, ¿no? Es decir, hemos solicitado esto. Bueno, hay una anécdota que es anécdota, pero que ilustra mucho, que es que no le dejan sentarse en el palco, ¿no? Que no significa nada, pero sí, ¿no? Es una postura que uno adopta y dice, bueno, pues este señor no, somos esto y este señor no, y lo dejamos. Eso significa que tampoco le aporta la información debida, es decir, que eso mismo que os ha pasado a vosotros, que os ha llevado la información 24 horas y a prisa corriendo, le ocurre sistemáticamente. Es decir, en ese sentido está desasistido. Contestas tú para comentar igual, o Joaquín, sí, vosotros. Yo digo, podemos contar los tres también. Yo digo que en estos momentos, como bien ha dicho Paco antes, se están estudiando todas las alternativas. Hay determinadas cosas en las que no conviene que hablemos, ¿vale? Entre ellas el derecho de información del consejero, porque está siendo estudiado pormenorizadamente para adoptar las medidas que se tengan que adoptar en su momento. Ha habido ocasiones en las que no creemos que se hayan tenido esa información, la mayoría de ellas, y el abogado nos dice, quieto, parado, y vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Sin entrar en cuestiones de índole legal o de anomalía legal, sí podemos hablar de que la falta de educación, de respeto y de consideración a un consejero es evidente. Es palmaria. O sea, no hace falta expresar mucho al respecto para que evidentemente. Yo pregunto, y perdón, sé que estamos terminando, pero pregunto abiertamente, ¿en algún acto público que no haya sido una junta general habéis visto alguna fotografía en prensa el otro día con la ofrenda floral a la Macarena, que fue precioso y a mí me encantó? ¿Estaba el consejero? No. ¿Por qué? Porque es que evidentemente no es que no lo inviten, es que no lo llaman, sí, es que no lo sabe. No está en el chat, no está en el chat del hombre. No está. Pero bueno, que bueno, le hemos dado... Sí, Joaquín, dime. Yo creo que en este Betis de los béticos, que tanto se pregona, que tanto se presume y que tan altamente lo dicen algunas personas, hombre, podían dar un poquito de más de ejemplo
y crear realmente ya de una vez por todas el protocolo, el estatuto del consejero para que todos los consejeros sean iguales. O sea, los nombres, ¿quién los nombra? Porque nuestro consejero, Pablo, representa 17.000 y pico de acciones. Y allá hay consejeros que no representan a nadie, sencillamente que son amigos de no sé quién. Y esto es que es una vergüenza, vamos, tal cual. Entonces vamos a poner un poco de orden en las cosas porque ya nos estamos nosotros cansando de tantas historias, ¿no? Sí. Joaquín, ¿cómo está Lorenzo Serra Ferrer? ¿Mantienes contacto con él, no? Sí, sí. Está en Mallorca, ¿no? Está Vive allí, en ¿no? Mallorca, él feliz, contento con su familia, su trabajo. ¿Y él qué opina? su- ¿Qué opina de su Betis, de su, Yo hace tiempo su que- ampliación de capital? No es su ampliación de capital. Hace tiempo que no hablo con él, pero él siempre ha manifestado su mejor deseo para el Betis, para los béticos, y que él quiere mucho a esta ciudad, quiere mucho al Betis y se ha sentido muy a gusto. Y hombre, mañana es capaz de volver para Bueno, pero para entrar a valorar, para para entrar a arreglar valorar. algún problemilla. Para Lo que vuelva- pasa para que tal vuelva como Serra está- Ferrer, tienen tal que como ocurrir está la muchas cosas, ¿eh? situación, me parece que No, a lo mejor de esta mesa sale un presidente del Betis. Paco, ¿tú a quién ves? ¿Algún presidente? ¿Alguien se apunta? Yo Rafa, creo, Bueno, Rafael, por supuesto. yo creo que ninguno de los tres está en esa dinámica, la verdad. El que está absolutamente instalado y con más fuerza que nunca, me parece a mí, ¿eh? Así que... Bueno, yo le he conocido decir que se iba a ir rápidamente, que tal, pero es que el fútbol Ya. no sé lo que ocasiona que Sí, la cabeza sí. la pone de otra manera. Yo, permíteme, director, que te combine, es que no me gustaría irnos de aquí sin que ellos se quedaran con algo en el tintero, ¿no? Si alguna cuestión no hemos sido capaces de verla o de plantearla, pues es el momento adecuado para que el bético, que al final el producto está hecho para ellos, para todos los béticos, bueno, pues tenga esa información, ese deseo o esa petición que queráis hacerle. Sí, por ¿no? supuesto. Desde luego, Micrófonos de Mucho Deporte abierto por si queréis hasta transmitir algo, ¿no? Exactamente, hasta que esas cámaras digan basta, ¿no? Claro, Eso eso ya por supuesto, Mauro ¿no? es el encargado. Si queréis, Rafael, Paco, Joaquín, pues eso indiscutiblemente, ¿no? Ya dije que estaba la charla abierta, ¿no? yo creo que lo mejor para el Betis es que todos los béticos estemos unidos, todos, absolutamente todos, y los que han participado económicamente antes, después, los minoristas, las peñas, en un consejo lo más plural posible, la máxima integración de todas las sensibilidades, y creo que es lo mejor para el Betis, y por eso es por lo que yo apuesto y en lo que yo confío que algún día puede hacer una realidad en el Betis. Y ahí no hablaríamos de fondos extranjeros ni hablaríamos de nada, sino hablaríamos de otra cosa que le he oído decir a Ángel, que es que nuestros paquetes de acciones se los dejaríamos a nuestros herederos, nuestros hijos disfrutarían del Betis como debería de ser y no como está ocurriendo. Y eso que se está escuchando de una convocatoria de una segunda junta, a mí me parece muy extraño eso. Rafael, ¿te ha llegado? Sí, nos ha llegado. Nos ha llegado por un comunicado que he leído hoy de una asociación minoritaria de béticos. ¿Y? Bueno, como ser posible, es posible que ellos mismos provoquen una junta nueva donde anulen la anterior y aprueben de nuevo otra vez una ampliación de capital. Como ser posible, legalmente lo es. Pero no es mucho avance, ¿no? No parece probable, creo yo, ¿no? Yo entiendo que no, pero desconozco cuáles son las intenciones del actual Consejo. Perfecto. Bueno, pues le hemos dado un repaso en profundidad a esta situación societaria, que duda cabe que es muy importante, ¿eh? En la vida las cuentas que tenéis las cuadradas, ¿eh? Luego está claro que el espíritu del bético va en función del resultado. Es fútbol, ¿no? No vamos a cambiar las leyes, ¿no? Y vosotros sois accionistas y muy béticos, ¿no? ¿Dónde vais el Betis esta temporada, Joaquín? ¿Arriba, peleando la Champions, por ejemplo? ¿Este año sí hay Champions? Yo pienso que sí, que puede ser. Yo creo que podemos estar luchando por el cuarto o quinto puesto, ¿no? Ujú. ¿Paco? Yo creo que hay plantilla para ello, ¿no? Y hay espíritu para ello, ¿no? Distinto, oye, pues la pelotita es la pelotita, ¿no? Y si hay que mantener la tensión y hay que mantener el espíritu, y si sigue don Manuel Pellegrini ahí dirigiendo la orquesta, pues mira, posibilidades hay. Rafael, ¿esperanzas en el Betis en un gran año de temporada de fútbol? Yo siempre soy optimista con esto y lo que me gustaría y me encantaría es que el Betis fuera a la Champions y ganáramos todos los títulos que pudiéramos ganar. Eso cuando yo escucho a alguien decir, es que a usted os viene bien que pierda el Betis. Y mire usted, yo si pierde el Betis me da un infarto. ¿Sabe usted lo que pasa? Que es peor para mí porque me muero. Entonces,
no me puede pasar por la cabeza pensar, ni a ninguno de los que estamos aquí, porque los tres lo hemos hablado, es que no se nos puede pasar por la cabeza pensar que queremos que pierda el Betis. Por Dios, es que antes me muero yo que pierda el Betis. Lo que quiero es que se cambie el modelo de gestión y esto, de una puñetera vez, como dice Joaquín, estemos todos presentes de cómo tenemos que estar. Sí, con esa pasión, por supuesto que sí, se vive el fútbol en esta ciudad y especialmente el Betis, que es un equipo que arrastra muchísimas pasiones en Sevilla. Gracias, gracias Francisco Galera, Joaquín y Rafael Sala, muchas gracias por atender a Mucho Deporte y espero que esto haya quedado lo más rico posible. Próximo podcast, eso digo yo, ¿cuándo es? El Betis, que va a Barcelona. No, efectivamente, el domingo. Barcelona, partidazo, va a Montjuïc, suele pescar el Betis en los campos grandes, no se arruga, no se asusta, por lo menos pones en dificultades, suele poner en dificultades a los equipos importantes. Y puedo adelantarles la alineación de ese partido, no la del Betis, la nuestra. Estará Fali Pineda, Lucas Auri y un servidor para ofrecer el mejor análisis de ese encuentro. Muchas gracias, hasta la próxima.